El tema que nos convoca es del odio a la gratitud. Dos palabras que parecen enfrentadas y que justamente están, en cuanto a sentimientos y a emociones, en lados totalmente opuestos. Y quiero empezar con esta frase de Nelson Mandela, que de alguna manera resume de lo que vamos a estar hablando aquí, y que tiene que ver con cómo nosotros, cuando habitamos ciertas emociones, ciertos sentimientos, nos limitan en cuanto a posibilidad de hacer, pero fundamentalmente de vivir. Nosotros somos seres emocionales. Yo sí observo detrás de que tenemos dificultades para poder distinguir nuestras emociones. Tenemos pocos hábitos, pocas costumbres. Muchas veces le pregunto a la gente cómo está y la gente dice emocionado o emocionada. Y realmente sí, claro, siempre estamos emocionados, permanentemente estamos emocionados. Es más, en otras ocasiones pregunto y qué siente de lo que le pasa, pero realmente no sabemos bien qué es una emoción. Y una emoción es algo biológico, es algo fisiológico, es una experiencia que nosotros tenemos donde hay una química que produce nuestra estructura biológica, nuestra biología, y que es originada en el cerebro, producto de una información que recibe, de un estímulo, y automáticamente, simultáneamente, envía información a nuestro sistema endocrino empieza a producir una serie de sustancias que van transitando por todo el organismo y esto hace la misma sensación física cuando estamos tristes, que cuando estamos enojados o cuando estamos aburridos o cuando estamos optimistas. La emoción es algo biológico, es toda una química que produce nuestro cuerpo y que está simultáneamente generada por la forma en cómo nosotros interpretamos un evento, por la forma en que nosotros lo percibimos, como nosotros lo entendemos. Toda esa información llega a través de nuestros sentidos. Pero esencialmente lo que nos distingue a nosotros de otras especies es ni más ni menos esta capacidad que tenemos de interpretar. Interpretamos a través del lenguaje. Por eso la diferencia que tenemos con otras especies es que los sonidos que nosotros somos capaces de emitir, le damos forma de palabras, le damos un significado a esas palabras, y ese significado, que está basado en toda nuestra educación, en nuestra formación, hace que nosotros lo vivamos de una manera muy particular, muy especial con respecto a otros. El hecho de interpretarlo hace que nosotros le demos otra intensidad, otro carácter a lo que vivimos. Por ejemplo, un animal, una cebra, un ciervo, es perseguido por un felino, y mientras el animal tiene miedo, el animal corre, pero cuando el depredador deja de perseguir a los dos, y cuando toma una distancia de 300, 400 metros, la cebra, el ciervo, la jirafa, baja la cabeza y sigue comiendo hierba. Vive ya ese momento, revolución biológica, química que vive el animal y lo deja atrás. Sin embargo, nosotros no hacemos eso. Nosotros cuando vivimos una situación, es más,
nuestro cerebro funciona de tal manera que justamente aquello que tiene un alto impacto emocional hace que nosotros lo recordemos. De hecho, una de las cosas que nosotros podemos recordar porque tuvo un alto impacto son aquellos episodios, recordamos aquello que activo emocionalmente. Entonces, nuestro mundo emocional es mucho más rico que el de otras especies, que tengamos ciertos resultados en nuestras vidas y que seamos capaces de vivir ciertas experiencias que no son capaces. Hay algunas emociones primarias y otras emociones que son culturales. Sin embargo, los animales no viven, eso es poco probable percibir. Yo no creo que las cebras tengan emociones que pertenecen a nuestro mundo, justamente por ser un mundo lingüístico, interpretativo, que habitan en... Nosotros, justamente parte de este mundo interpretativo en el que habitamos, en realidad es un entrelazado entre hechos y la interpretación que hacemos de esos hechos. Nosotros no sufrimos por los hechos, sino por la interpretación que le damos a esos hechos. Y esa interpretación está construido a lo largo de nuestra historia. Es más, muchas de esas interpretaciones existían mucho antes de que nosotros naciéramos. Bueno, entonces me gustaría ir a empezar a pensar de cómo se origina el odio, cómo se origina algo que nos trae una serie de consecuencias que es justamente lo que vamos a ver. Lo primero, el odio surge, por supuesto, de algo que es de una manera, por algún hecho, que nosotros interpretamos que no es como debiera ser, que no es como nosotros pensamos que tendría que ser, nos afecta, sino el hecho de que nosotros lo vivimos con cierta injusticia, con desagrado, con molestia, sentimos o percibimos que eso nos afecta, hacemos una lectura acerca de ese hecho y siempre lo que surge es, lo primero que surge es un enojo. Cuando hay algo que no es como nosotros pensamos que debiera ser o como nosotros esperábamos que fuera y teníamos expectativas o ilusiones acerca de cómo iba a hacer algo o pensábamos que tal persona tenía que actuar de una manera, bueno, lo primero que nos pasa es una serie de emociones, desde impotencia, frustración y entre ellas enojo. Ahora, cuando ese rabia, cuando ese enojo, rabia, perdura a través del tiempo, cuando hay un evento que nos marcó de tal manera que nosotros que nos sentimos tan afectados, tan perjudicados, tan lastimados, heridos, o que genera algunas consecuencias adicionales en nuestra vida, nosotros, y eso perdura a través del tiempo, y no hay reparación en ese tiempo, nosotros lo vamos sintiendo una y otra vez ese enojo, esa rabia. Eso es lo que llamamos resentimiento o rencor. Entonces, implica que sentimos una y otra vez, resentimos cualquier cosa que pase y nos conecta con ese episodio, con ese evento, con esa situación o a veces con esa persona, empezamos a sentir casi las mismas emociones, casi las mismas sensaciones. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque de acuerdo a lo que nosotros
sentimos, de acuerdo a la emoción en la que estamos viviendo, o de acuerdo al estado de ánimo en el que estamos, nosotros actuamos. Las emociones son la predisposición para la acción. Nosotros actuamos en función de la emoción en la que estamos viviendo. Es más, ante un mismo evento, ante la misma situación, ante la misma circunstancia, en dos estados de ánimo diferentes, nosotros somos capaces de actuar ante el mismo hecho de diferente manera. ¿Mm? Para los que son coaches ontológicos o los que han tenido alguna experiencia en coaching ontológico, saben que nosotros hacemos una diferencia entre lo que es una emoción y un estado de ánimo. Una emoción es esencialmente generada por un evento. Si hay un hecho, un acontecimiento, de pronto escucho una explosión, me entero de una noticia, me entero que gané la lotería o de la pérdida de un ser querido, y eso en mí genera, de acuerdo a la interpretación que yo haga de ese evento, eso genera en mí una actividad biológica, química, que se transmite a todo mi cuerpo y que va a ser diferente según la emoción o según la interpretación que yo haga. Lo que va a pasar de que si de pronto hay una noticia que a mí me produce rabia o enojo, mi físico, voy a producir una química donde mi físico se va a poner en cierta tensión, y mi predisposición va a ser tal vez a defenderme o a atacar, a buscar una revancha. Si de pronto la noticia que yo recibo es una noticia de una pérdida, es probable que yo me ponga triste y que justamente la química que produzca en mi organismo genere otra respuesta en mi cuerpo, y probablemente mi musculatura se ponga mucho más laxa, mucho más, mis movimientos sean más lentos, mi mirada va a ser diferente, mi tono de voz va a ser otro cuando yo vivo en un momento de tristeza a cuando vivo en un momento de euforia, o cuando vivo en un momento de enojo, de rabia, o cuando estoy aburrido. Entonces, cada emoción genera una química distinta y genera una respuesta física, biológica diferente, y en consecuencia el mundo de decisiones y de acciones va a ser totalmente diferente. Mi mirada sobre las opciones, es más, no voy a poder ver ciertas cosas cuando estoy en un estado de ánimo. Por eso muchas veces cuando alguien está muy enojado, dice se puso ciego y actúa de una manera donde ni siquiera puede ver otras opciones de actuar, simplemente actúa desde ese impulso que toda su biología le está generando en ese momento, dado esa interpretación en la que está metido. Hay una simultaneidad entre lo que es la interpretación que hacemos, y esa interpretación es no ni más ni menos que un discurso, un cuento, un relato que nosotros armamos acerca de un determinado evento. Pero ese evento, ese relato no lo inventamos en ese momento. Muchas veces ese relato es un relato histórico, es un relato que, como dije antes, nos trasciende a nosotros, que ya existía muchísimo antes de que nosotros naciéramos, y que a veces mucho antes de que generaciones previas a nosotros, que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hayan nacido, ya existía ese discurso y nosotros vivimos en esos discursos históricos. Ser argentino, colombiano, mexicano, español, canadiense, implica justamente pertenecer a una serie de discursos históricos en los que habitamos. Y que esto a partir de ese discurso, simultáneamente cuando se presenta un episodio lo interpretamos filtrado por esa historia interpretativa en la que vivimos. Cuando nosotros vivimos en el resentimiento, hay una conversación, en el resentimiento, en el rencor, hay un discurso en el que habitamos, ¿no? Un discurso donde que dice más o menos que hay algo que sucedió con lo que no estamos de acuerdo, y que eso es injusto, tal vez vivimos con una sensación de injusticia,
una sensación una interpretación también, donde cuando nosotros hablamos de injusticia, lo que estamos pidiendo siempre es justamente justicia y que merecemos una reparación, ¿no? Cuando nosotros entramos en esa conversación, hay una sensación de revancha, de venganza, de reparación, y cuando eso no sucede, eso se convierte en odio. ¿Sí? Y ese odio, eh, cuando nosotros vivimos en el resentimiento, en el rencor, en el odio, hay una predisposición a buscar revancha, a buscar justicia. Disculpen, pregunto, ¿me quedé yo sin sonido o Hugo se cayó?